de Telemax para todo el estado de Sonora, también para Estados Unidos, algunos estados como Arizona, California, Nevada. Gracias por acompañarnos. Y entramos en la sección de Miradas al Pasado para entender el futuro con Júpiter Martínez, arqueólogo del INAH Sonora. Nos estará comentando sobre las casas semisubterráneas de Aribabi. Muy buenos días, Júpiter, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, siempre platico de datos muy específicos, pero casi nunca hablo de los misterios en la arqueología, ¿no? De las cosas que de repente aparecen sin que lo esperemos o descubrimientos que nos hacen pensar en cosas distintas. Y en este caso, bueno, yo les he platicado mucho de que las casas que vivían los grupos prehispánicos, pues había distintos tipos, había casas de adobe, había casas de bajareque, y había algunas que enterraban en el piso un poquito a una ligera profundidad. Y esas son normalmente las que pues, hemos encontrado o descubierto en el estado de Sonora. Generalmente pues, las casas, cuando vemos a nivel etnográfico, pues estas serían así serían este tipo de construcciones donde la gente pues se veía un montón de, digamos, de material sobre la superficie, pero en realidad una vez que entraban a la casa pues había que bajar unos escalones y sería un poco profundo. Esto sirve, pues finalmente era una solución para la cuestión del clima. Si haces una casa enterrada, pues tienes más fresco en la superficie del piso y esto ayuda a mantener el clima mucho más fresco, sobre todo en la época de calor. Aquí vemos pues este ejemplo de una casa que excavamos en la región del Babasac, donde ahí podemos ver pues finalmente el fogón, pero sobre todo notan esta profundidad y tiene que ver con que son casas que están ligeramente enterradas en el piso, que le llamamos el pit houses, es el nombre en inglés, o casas semisubterráneas es el término que utilizamos en español. Entonces, este tipo de construcciones son las que hemos registrado a lo largo de todo el estado de Sonora. Sin embargo, si vamos un poquito más hacia el norte, digamos hacia los territorios de Nuevo México, Utah, vamos a encontrar que hay otros elementos que también están semi-enterrados, como estos elementos circulares donde pues finalmente agarraban la superficie y lo hacían un poquito más abajo, y hay otras construcciones que todavía son más profundas, como en el caso en este caso, Pueblo Bonito, donde tenemos toda esta construcción dentro de una cueva o una pared rocosa, y ahí encontramos de repente construcciones circulares más profundas. En este caso, pues ahí estaría la sorpresa. Esta construcción circular redonda que es realmente mucho más profunda de lo que veamos los pocos centímetros, sino llegan a tener hasta 1 metro de profundidad o a otras hasta 2 metros. Significa que son estructuras que estaban enterradas donde la gente se metía dentro de estas construcciones que se llaman quivas. Y las quivas eran para hacer ceremonias muy específicas religiosas dentro de estas construcciones. Como pozos, ¿no? Sí, tienen estos nichos donde colocaban pues algunos elementos para, ahora sí que las ceremonias como parte del ceremonial, y había que bajar por escaleras para entrar a estas estructuras. Como pueden ver, ese círculo se llama el Zipapú. Escaleras como que escalaban. Había que poner unas escaleras de madera por donde bajaban por el techo y llegaban, y esta construcción circular pues es el Zipapú. Pero también hay construcciones no solamente en las cuevas, en partes exteriores. En este caso pues se llamaría, pues también es una quiva, pero mucho más grande. Hay quivas que podrían tener hasta 20, 40 personas en términos de la ceremonia. Muy grande. Aquí podemos ver esta que está en Nuevo México, y como pueden ver, pues son muy grandes estos espacios. Normalmente se asocia con los grupos ancestrales de la región de Utah y Colorado, y pues viene todo este ceremonial, ¿no? Y la pregunta es, bueno, ¿en Sonora tendríamos estas estructuras o no? Esa ha sido una de las grandes preguntas, y normalmente se ha considerado que, bueno, eso es algo que estaba más al norte. Sin embargo, se sabe que hay una migración de gente que viene desde estas regiones y se va acercando hacia Sonora, hacia Arizona, y encuentran estas construcciones en forma de D que solamente se habían registrado en el estado de Arizona. Sin embargo, pues hemos investigado algunos sitios y de repente, ¡pum!, sorpresa, parece ser que tenemos también estas evidencias de estos grupos migrantes de quivas en el estado de Sonora. Y les tengo el ejemplo de este sitio que se llama La Ciénega, que es un asentamiento que está en una mesa y que tiene construcciones muy grandes, y que en el momento cuando lo empezamos a registrar, pues pensamos que eran estas casas semisubterráneas, un poco nada más enterradas, unos 20, 30 centímetros. Sin embargo, seleccionamos una de estas casas, y cuando las empezamos a excavar, pues así se ve la superficie, pues así muy plano, y de repente una pequeña elevación, que sería pues estos elementos que nos hablan de las casas así de los grupos prehispánicos, pero no tan grandes. Sin embargo, pues seleccionamos una que tenía como 4 muros pegados, y era la pregunta, ¿estos 4 muros por qué tiene esta casa? Entonces lo empezamos a excavar y liberar, pensando que tal vez era un muro muy grueso. Sin embargo, a la hora de que empezamos a excavar nos dimos cuenta que era una construcción mucho más compleja.
Y a la hora que empezamos a excavar y vamos bajando y bajando y sigue saliendo sedimento, pues llegamos a los 20 centímetros y no aparecía el piso. Tuvimos que hacer una sección, un fragmento nada más, y tuvimos que excavar hasta 90 centímetros para encontrar que tal vez tendríamos una construcción que sería muy similar a las que mostraba. No son circulares completamente, sin embargo es rectangular, pero tienen la profundidad característica de estas construcciones religiosas o quivas. Y otra de las características, pues, es que las paredes están quemadas, ¿no? O sea, cuando la abandonaron, quemaron el techo, se quemó y quedaron las paredes marcadas literalmente los aplanados que tienen, pues, aproximadamente 1200 años, 1000 años más o menos de antigüedad, y que están ahí en este sitio, ¿no? Entonces, esta que podría ser como un tipo kiva o una estructura semisubterránea, pero mucho más grande, pues es una de las grandes, ahora sí que estructuras que no esperábamos que existieran aquí en el estado de Sonora y que, pues, estamos siguiendo investigando, y aquí pueden ver más o menos una vista más o menos cómo se veía, pues, parte de esta construcción. Ahora imagínense un techo, pues sería, pues, literalmente estas estructuras religiosas. ¿Buscarán más indicios de ellas? ¿Vale? ¿Buscarán más indicios de que existen? Sí, pues se va investigando, porque este sitio pues tiene más de 17 casas y probablemente esas 17, unas 7 sean como este tipo de quivas que nos hablan pues de migración de gente, donde tenemos estructuras donde se practicaba una religión que no sabemos y que pues habrá que seguirlas explorando para entender un poco más del pensamiento religioso de los grupos prehispánicos aquí en el estado de Sonora, ¿no? Muy interesante. Bien, sí, efectivamente, muy interesante. Júpiter, ¿dónde te podemos contactar para más detalles de este tipo? Pues síganos en redes sociales de Antropología e Historia en Sonora, de la página de Facebook, donde pues ahí publicamos todas las actualizaciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y nos pueden seguir con todas estas notas sobre las investigaciones en arqueología, en historia y antropología. Ahí lo seguimos. Muchísimas gracias, Júpiter. Gracias, y pues ahí vamos a ver si resolvemos pues el misterio de qué eran estas casas. Seguimos pendientes. Damos una pausa nosotros y ya regresamos con más.